Bueno, buen día a todos. Somos Vicky y Lucía, residentes de segundo año del Fernández. Y el Ateneo que les preparamos es de presepsina, que es una molécula postulada como un nuevo biomarcador de sepsis. Vamos a empezar definiendo lo que es una sepsis. Ocurre cuando hay una superposición de estas dos situaciones. Por un lado un SIRS, que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y por otro lado una infección. ¿Cuándo vamos a definir SIRS? Cuando hay dos o más de los siguientes signos. Fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea, leucocitosis o leucocitopenia. Y se puede dar por diferentes situaciones distintas a la infección, como traumatismo, cirugías, quemaduras, pancreatitis, etc. Por otro lado, la infección, los focos más probables van a ser el tracto urinario, las vías respiratorias, la cavidad abdominal, las pieles y partes blandas, heridas quirúrgicas, bacteriemia o en el caso de los pacientes internados, los catéteres. Puede estar dada por distintos microorganismos, bacterias, hongos, virus. Bueno, la sepsis es considerada una emergencia médica, o sea, mueren millones de personas en el mundo por año y se dice que una de cada cuatro personas, pacientes que estén sépticos, van a morir. Y en el caso del shock séptico hay un 50% de mortalidad. Es por eso que realizar un diagnóstico precoz va a ser fundamental. Bueno, para ver un poco cómo es la fisiopatogenia de la sepsis, cuando tenemos una infección va a haber una reacción proinflamatoria sistémica. Uno de los mediadores que se va a liberar es el óxido nítrico, que como sabemos es un potente vasodilatador. Esa vasodilatación va a llevar a que disminuya la resistencia vascular sistémica, generando la hipotensión característica. Por otro lado, va a haber una inestabilidad hemodinámica que va a hacer que el corazón responda con taquicardia. Además, se altera la microcirculación, generando una alteración de la funcionalidad capilar, y va a haber una disminución en la extracción tisular de oxígeno. Eso va a hacer que aumente el metabolismo anaerobio, generando un aumento de la producción de ácido láctico. Por otro lado, la disfunción endotelial va a llevar a que aumente la permeabilidad vascular, generando un edema tisular. Eso va a hacer que haya una redistribución de flujo sanguíneo que va a repercutir de distinta manera según los órganos. En el caso del riñón va a haber una disminución de la perfusión renal llevando a oliguria o anuria. A nivel cutáneo va a haber una vasoconstricción, que es característica de estos pacientes también, llevando a una palidez y frialdad cutánea. Y a su vez, no lo domino, ahí está. Una alteración de la conciencia por la misma hipoxia general que hay. Bueno, este es un trabajo de agosto de este año, como vemos ahí. Hasta este mes se utilizaba una definición del año 1992, un consenso, ya hace 24 años, que definía sepsis, sepsis severa y shock séptico. Hoy en día solamente definimos sepsis y shock séptico. Entonces, sepsis queda definida como una disfunción orgánica causada por la respuesta anómala del organismo a la infección, generando una amenaza para la supervivencia del organismo. Y el shock séptico va a ocurrir en aquellos pacientes sépticos que, a pesar de recibir el correcto aporte de fluidos, van a persistir hipotensos y con signos de hipoperfusión. Entonces van a requerir inotrópicos y vasopresores. Estas alteraciones van a generar que la mortalidad aumente hasta un 40%. Bueno, para nombrar algunos scores que utilizan los médicos en las terapias para evaluar la gravedad de la sepsis, tenemos el Apache y el SOFA. Ahí tienen en inglés las siglas que yo no las voy a decir. El Apache lo utilizan como un marcador pronóstico para predecir la mortalidad y lo van a aplicar cuando el paciente ingresa a la terapia o dentro de las 24 horas de admitido. En cambio, el SOFA es más dinámico, va a evaluar la morbilidad y se lo puede calcular cada día, o sea, para seguir al paciente durante la internación y ver si va mejorando o no. Bueno, en el caso del Apache va a tener en cuenta alteraciones fisiológicas, ahí vemos fiebre, sodio, potasio, un montón de cosas. La escala de Glasgow para evaluar la función neurológica, enfermedades crónicas previas que tenga el paciente y la edad. Cada uno de estos cuatro va a generar un puntaje individual que sumados van a dar el score final de Apache, que tiene un valor que va de 0 a 71, siendo, mayor valor, mayor gravedad. En cambio, el SOFA evalúa 6 sistemas de órganos.
la función respiratoria, neurológica, renal, cardiovascular, hepática y hematológica. También cada una de estas tiene un valor de 0 a 4, siendo el 4 mayor gravedad. Vemos que hay muchos parámetros que dependen del laboratorio, por ejemplo, como les dije acá, sodio y potasio, creatinina, bilirrubina. Ahora vamos a ver que hay otro score que usan, que es el Quick SOFA, que va a medir, va a incluir criterios que se miden rápidamente a pie de cama, que son estos 3, y no requieren de mayor tiempo para ser medidos y calculados. En el caso de la escala de Glasgow, como les dije recién, es para evaluar la función neurológica del paciente, evalúa la función motora, el habla y la apertura ocular. Después la presión arterial sistólica cuando es menor a 100 y la frecuencia respiratoria cuando es mayor a 22. Cuando 2 de estos 3 criterios están presentes, se dice que tiene una validez predictiva similar al SOFA, que como les dije recién, requiere de otras cosas que por ahí dependen del laboratorio y tardan un poco más. Entonces, cuando tenemos un paciente con sospecha de infección, el médico le va a medir el Quick SOFA. Cuando da mayor a 2, vamos a recurrir al SOFA. En el caso de que dé mayor a 2, vamos a estar definiendo una sepsis. Que en el caso de que requiera vasopresores para mantener esa presión alta o el lactato esté elevado, vamos a estar hablando de un paciente con shock séptico. Si no presenta esto, solamente sepsis. Y cuando no presenta los scores elevados, hay que tenerlo monitorizado para ver si es necesario reevaluarlo. Bueno, este grafiquito lo que muestra es cómo a medida que pasan las horas, disminuye la tasa de sobrevida de un paciente que está séptico hasta que recibe el tratamiento antibiótico efectivo. Lo que podemos ver acá es que a medida que pasan cierta cantidad de horas, aunque el paciente ya haya recibido el tratamiento antibiótico adecuado, la situación es irreversible por el daño orgánico que ya generó esa sepsis. En el caso del diagnóstico, el gol estándar diagnóstico de sepsis van a ser los cultivos, porque vamos a tener la clínica del paciente, que es 100% diagnóstico médico, pero para poder confirmar ese foco infeccioso, vamos a necesitar del cultivo. Pero bueno, ya sabemos que los cultivos también tienen su tiempo y en este caso las horas son fundamentales para el paciente. Bueno, cultivos podemos tener de un montón de materiales. Ay, no se vio. Bueno, ahí había unas botellitas de hemocultivo. Poseen ventajas y desventajas. Por un lado, la ventaja va a ser que, como dije recién, al ser el gold standard diagnóstico, yo voy a aislar el germen que me está causando la infección y voy a poder dirigir el tratamiento antibiótico. Pero la desventaja principal va a ser el tiempo, ahí estoy, tanto de incubación, de identificación y de antibiograma. Y lo más importante es que presenta una muy baja sensibilidad al cultivo, o sea, vamos a tener muchos pacientes infectados que no vamos a obtener rescate de microorganismos. Para contar un poco qué hacemos en el laboratorio del Fernández, poniendo de ejemplo los hemocultivos, cuando se positiviza una botella, nosotros a las 3 o 4 horas ya podemos ver un crecimiento que nosotros le llamamos pátina en la placa, a la cual a través del MALDI-TOF en 10 minutos los podemos identificar con nombre y apellido. También podemos realizarle Blucarba, que es una prueba colorimétrica para estudiar la presencia de carbapenemasas, o sea, mecanismos de resistencia que le hagan pensar al médico que el microorganismo que está generando la infección es bastante resistente y poder rotarle los antibióticos empíricos. Y si no, también el antibiograma automatizado, que tarda 18 horas. O sea, en el mejor de los casos estaríamos hablando... Todas, hoy me pasan todas a mí. Estaríamos hablando de 24 horas para tener el diagnóstico, el microorganismo identificado y con su sensibilidad, que es un montón de tiempo para un paciente que está crítico. Entonces es por eso que necesitamos la ayuda de los biomarcadores. Para recordar un poco qué es un biomarcador, es una molécula que nosotros vamos a medir y nos va a, su valor va a ser indicativo si un proceso es normal o patológico. Siempre va a ser complementario a
los diagnósticos médicos, digamos, pero bueno, son de ayuda. Entonces, ¿qué podemos esperar de un marcador ideal que sabemos que no existen, pero bueno, que pueda establecer un diagnóstico precoz antes de que aparezcan los signos y síntomas, que pueda cuantificar la gravedad, estratificar el riesgo y que sirva para monitorizar la respuesta al tratamiento? Cuando nos referimos a los biomarcadores de sepsis específicamente, esperaríamos que puedan diferenciar un SIRS de una sepsis, una infección bacteriana de otras, una infección localizada de una sistémica, que puedan orientar en la toma de muestras para cultivo, que puedan ayudar al médico a decidir el alta o el ingreso de los pacientes a la terapia, en el caso del manejo del tratamiento de los antibióticos y los tratamientos de soporte, y realizar curvas para confirmar diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo una sospecha de sepsis, poder medir un biomarcador que sea incluso su resultado y poder medirlo pasada cierta cantidad de horas para ver si ese biomarcador aumentó o disminuyó. El más utilizado hasta ahora para infecciones bacterianas es la procalcitonina. Para recordar un poco, es el precursor de la calcitonina, una molécula involucrada en el metabolismo del calcio. ¿Qué ocurre? Fisiológicamente la van a liberar las células C de la tiroides, pero en el caso de la sepsis, este pasaje va a estar bloqueado, por eso hay aumentos de procalcitonina sin aumentos de calcitonina, y la van a producir también monocitos y macrófagos, por ejemplo, hepáticos. ¿Qué es lo que estimula la liberación de procalcitonina? Las endo- y exotoxinas bacterianas y las mismas citoquinas inflamatorias. Se dice que valores mayores a 10 van a ser exclusivos de sepsis. Tiene una vida media de 25 a 30 horas. Sirve para diagnóstico, manejo y control de la respuesta antibiótica, pero presenta desventajas que es la inespecificidad, como todos los biomarcadores. Se vio que hubo incrementos en infecciones virales o fúngicas y en pacientes críticos que no presentaban signos de infección. Otros menos utilizados, la PCR, que sabemos que es una reactante de fase aguda, va a tener muy buena sensibilidad a la inflamación, pero muy baja especificidad, es por eso que se limita su uso. Otro es el ácido láctico, que va a ser va a ser un marcador de consumo de oxígeno, marcando ese desajuste entre la oferta y la demanda y definiendo lo que es la hipoperfusión tisular. Y finalmente las citoquinas, principalmente la interleuquina 6, que la van a liberar los monocitos en respuesta a la inflamación local y van a activar, por un lado, el SIRS y por otro lado, la síntesis de otras proteínas de fase aguda. Bueno, ahora las dejo con Lucy. Bueno, Percepcina es un nuevo biomarcador de sepsis, eso es lo que vamos a discutir. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con PATFAST, que es el equipo, digamos, que puede determinar Percepcina. En nuestro hospital, así como sabemos que en algunos otros hospitales, mediante un préstamo, nos trajeron el equipo por cierta cantidad de tiempo y nos permitieron utilizarlo, nos dejaron reactivos, controles, calibrador, y la jefa de terapia intensiva de nuestro laboratorio nos permitió usarlo con total libertad, es decir, que nosotras lo podíamos usar todos los días o lo manejábamos nosotras, digamos. Entonces, les vamos a contar nuestra experiencia, pero primero un repaso de qué es Percepcina. Este es el fabricante Mitsubishi. Y ellos lo postulan como un nuevo biomarcador específico de sepsis, de aparición temprana. Yo tengo que apuntar aquí. Y de corta vida media, 4 horas. Además, tiene fácil detección y permite el diagnóstico, el grado de severidad y el pronóstico del paciente. Además, permite evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces, la Percepcina es una proteína de 13 kilodaltons que proviene del fragmento N-terminal truncado de CD14. CD14 es una glicoproteína expresada constitutivamente en la superficie de la membrana de células que participan en la respuesta inmune innata, como los monocitos y los macrófagos. Como podemos observar acá, CD14 es un correceptor que interacciona con el Toll-like receptor de tipo 4.
CD14 va a reconocer a los lipopolisacáridos de la membrana celular externa de los bacilos gram negativos. Esta unión va a generar una activación que con posterior transducción de la señal va a terminar con la muerte microbiana y el estímulo de la respuesta inflamatoria. Acá podemos observar en detalle la unión entre CD14, que como dije anteriormente es un correceptor, y el toll-like receptor de tipo 4, que además necesita una molécula que se llama MD2. Podemos observar acá. CD14 lo que va a reconocer es a LBP, que es la proteína unión a lipopolisacáridos, y eso va a permitir que el complejo LBP con LPS que se encuentra circulando en el plasma pueda acercarse a este complejo CD14 toll-like receptor. De esta forma va a producirse la interacción entre el lipopolisacárido con el toll-like receptor, generando la respuesta inmune. Este es un mecanismo propuesto de un trabajo reciente que postula el mecanismo de secreción de presepsina en monocitos humanos de forma in vitro. En este trabajo lo que postulan es que la interacción entre la bacteria y el CD14 va a generar... yo lo veo aquí, pero no. Ahí está. Bueno, va a generar una fagocitosis y de esta forma se va a fagocitar tanto la bacteria como el CD14. Entonces, al unirse el CD14, el fagosoma se va a unir con el lisosoma, generando un fagolisosoma, como podemos observar acá. En ese fagolisosoma se van a poner en contacto las enzimas lisosómicas, en este caso está representada la elastasa, que va a degradar, por un lado, a los fragmentos bacterianos y al CD14, generando fragmentos más pequeños de CD14 que luego van a liberarse al exterior. Esto es lo que se denomina presepsina. Como les dije anteriormente, esto es un trabajo que postula la secreción in vitro. Encontramos otros trabajos que hablan de secreción in vivo, que dicen que existe liberación de presepsina, existe liberación de CD14 soluble, por células hepáticas. Y esos CD14 solubles luego van a ser, clivados por proteasas plasmáticas, generando presepsina. Esto explica que en pacientes normales, o sea, fuera de condiciones sépticas, existan niveles basales de presepsina. Por eso, en pacientes normales los niveles de presepsina no son ceros. No son cero, sino que, después, como les vamos a contar, más o menos los niveles son de 100 picogramos mililitros. De todas formas, no está completamente dilucidado el mecanismo. Como les contamos, son las cosas que fuimos encontrando en los trabajos. En este mismo trabajo que les nombré recién, que como les dije era in vitro, ellos postulaban que las células de la respuesta inmune encargadas de liberar presepsina eran los monocitos, y esto está representado en este esquema, que se observa que la liberación de presepsina por las células inmunes la diferencia es solamente significativa en los monocitos. Esto siempre comparando los niveles basales con respecto a los niveles luego de la incubación con bacteria. En este caso ellos utilizan siempre Escherichia coli. Como podemos observar, ni los neutrófilos ni los linfocitos tienen diferencia significativa para la secreción de presepsina. Y por otro lado, lo que podemos observar son monocitos humanos inmunomarcados de color verde para CD14 y de color rojo para presepsina. Como les conté anteriormente, CD14 es la proteína de membrana, que se expresa constitutivamente. Por eso la observamos en los dos casos, en condiciones normales y con Escherichia coli. Pero la presepsina requiere del estímulo bacteriano para poder ser liberada. Por eso solamente lo observamos aquí. Bueno, se ve un poco oscuro, pero solamente se ve acá. Bueno, este es el equipo, el PadFast. Como podemos observar, es pequeño, está pensado para ser utilizado a pie de cama, o sea, como un point of care. Es fácil de utilizar. Es un autoanalizador que realiza determinaciones en 15 minutos y puede procesar hasta 6 muestras o parámetros por corrida. Utiliza 100 microlitros de sangre entera o plasma con los siguientes anticoagulantes, heparina o ETA. Y tiene computadora e impresora integrada, como podemos ver acá.
y realiza otras determinaciones como, siempre de urgencia, digamos, como troponina I, mioglobina, CKMB, como les mencioné anteriormente, está pensado como para hacer un point of care. Este es el fundamento del método. El método es un enzimo inmunoensayo no competitivo con detección por electroquimioluminiscencia. Como podemos observar acá, va a haber una... Ay, yo me puedo poner así. Perdón, problemas técnicos. Vamos a tener un complejo inmune formado por presepsina, presente en el plasma de los pacientes, con dos tipos de anticuerpos. Por un lado, anticuerpos monoclonales adheridos con partículas magnéticas y anticuerpos policlonales que están conjugados con fosfatasa alcalina. Entonces, este inmunocomplejo va a ser retenido por un imán, de esta forma se produce la separación, y luego se va a agregar un sustrato quimioluminiscente que va a ser degradado por la fosfatasa alcalina, generando un producto que va a emitir luz. De esa forma, el equipo va a detectar esa señal que va a ser directamente proporcional a la cantidad de presepsina en el plasma del paciente. Acá tenemos el cartucho en el cual sucede toda la reacción. En este pocillo nosotros insertamos los 100 microlitros de muestra y el mismo equipo va a encargarse de realizar las sucesivas diluciones y en el pocillo donde se va a detectar la señal. Estos son los niveles sugeridos por el fabricante. Nosotros nos guiamos con esto, si bien en los distintos trabajos que leímos, cada laboratorio, cada equipo de trabajo sugiere sus propios intervalos de referencia. Nosotros nos guiamos por este, que digamos postulan, relacionan los niveles de presepsina con la clínica del paciente. Entonces, ellos dicen que con niveles de presepsina menor a 200 picogramos mililitros es posible excluir sepsis con un valor predictivo negativo de 98%. Y después postulan los distintos rangos de 200 a 300, de 300 a 500, que van sugiriendo cada vez en mayor severidad los distintos niveles de sepsis. Por ejemplo, niveles entre 200 y 300 dicen que no es probable una infección sistémica, entre 300 y 500 que es posible una sepsis, y ya cuando hablamos de 500 a 1000 o mayor a 1000, ya tenemos riesgo moderado de progresión a sepsis severa o a shock séptico, ¿sí? Y ya, como les dije recién, mayor a 1000 hay riesgo de shock séptico y con un alto riesgo de mortalidad 30 días comparable con el score de Apache que les contó Vicky antes, mayor a 25. Bueno, como les dije anteriormente, como este es un marcador muy nuevo, nosotras lo que hicimos fue empezar a investigar la bibliografía hasta el momento. La mayoría de los trabajos que encontramos son muy nuevos de este año, del año pasado, y acá les dejamos un resumen de distintos trabajos, ya que el fabricante obviamente nos proveyó de algunos trabajos que todos apoyaban a presepsina como un nuevo biomarcador. Y nosotros encontramos algunos que sí, que apoyaban y otros que decían que o era lo mismo que procalcitonina en cuanto a valor diagnóstico o que seguía siendo mejor procalcitonina que presepsina. Entonces acá les dejé uno de cada uno. Como podemos ver acá, siempre comparando con las curvas ROC para evaluar la capacidad diagnóstica de sepsis en este primer caso. Bueno, acá se ve medio clarito, pero la curva es similar para procalcitonina que para presepsina. En este trabajo ellos concluyeron que tiene similar capacidad diagnóstica presepsina y procalcitonina. En este otro trabajo, la curva de procalcitonina está por arriba que la de presepsina, es decir, que ellos dicen que hasta el momento no observan que presepsina tenga mejor valor diagnóstico que procalcitonina, es decir, que ellos hablarían seguir usando procalcitonina como diagnóstico de sepsis. Bueno, y en este otro trabajo dicen que es mejor presepsina que procalcitonina, como podemos observar acá, tiene mayor área debajo de la curva, y además hablan del valor pronóstico de presepsina. En el valor pronóstico lo que evalúan es la mortalidad a 30 días, como les contamos antes. Entonces acá dice que presepsina, que está por acá, tiene mayor valor pronóstico que la procalcitonina. O sea, esta es la presepsina, la azul, y por acá estaría la procalcitonina. La procalcitonina, en este caso, la representan con un valor pronóstico similar a la Apache 2, que era el que les contó Vicky antes. O sea, está por acá.
Entonces dicen que presepsina tendría mayor valor pronóstico que el Apache 2 o que procalcitonina. Y además hablan que utilizando dos criterios, es decir, presepsina más Apache 2, tiene mejor valor pronóstico aún, que es lo que tenemos por acá arriba. Eso tiene mayor peso, es decir, con lo que decíamos antes, que estos biomarcadores no están diseñados para ser utilizados únicamente, sino siempre como una ayuda o como algo adicional. Es decir, que utilizando un biomarcador más un score sumado a la clínica del paciente sería lo que mejor puede orientar al médico en estos casos. ¿Quieres decir vos? Vamos acá al ladito. Quédate. Bueno, vale. Ahí está. Bueno, para contarles un poco qué hicimos nosotras. Aquí. Trabajamos con pacientes internados en terapia intensiva del hospital, en conjunto con los residentes de terapia. Ellos nos facilitaron, digamos, los diagnósticos médicos o clínicos y separamos a los pacientes en aquellos que tenían SIRS, sepsis grave, shock séptico, falla multiorgánica, como les dije antes. O sea, ahora en agosto de este año salió la nueva clasificación, pero bueno, todavía se sigue trabajando, clasificando con las anteriores. Nosotras decidimos poner un punto de corte para predecir la progresión a sepsis grave de 500 picogramos mililitro. Y a su vez calculamos la media en población sana, que nos dio 140 picogramos mililitro. La media del inserto era de 160, si mal no recuerdo, pero bueno, acá a nosotros nos dio 140 y, como les había mostrado Lu antes, menor a 200, con un valor predictivo negativo de 98%, podíamos descartar sepsis. Esta población sana fuimos nosotros, nuestros R1 que nos prestaron sus plasmitas. Y bueno, y gente del laboratorio. Claro, gente del laboratorio, o sea, no pacientes, sino población sana. Este grafiquito armamos con nuestros valores, con los pacientes de terapia que trabajamos, que fueron aproximadamente 30. Los dividimos en aquellos que dieron menor a 500 o mayor a 500 picogramos mililitros de presepsina. En rosita claro podemos ver los que estaban clasificados como no sepsis, o sea, aquellos que no tenían criterio ni siquiera de SIRS o los que tenían SIRS. Y dentro de sepsis incluimos a los que tenían shock, falla multiorgánica o sepsis severa o sepsis nomás. O sea, a simple vista lo que podemos ver es que, bueno, menor a 500 vemos que la mayoría no presentaba ningún criterio de sepsis, pero tenemos los falsos negativos. Y a su vez, en mayor a 500 vemos que predomina la mayoría con algún criterio de sepsis, pero también tenemos los falsos positivos, o sea que quizás tenían un SIRS o no tenían nada y caían en valores mayores a 500. Nosotros calculamos los valores predictivos positivos y negativos para nuestros valores obtenidos. No fueron muy lindos, como ven acá, pero bueno, las limitaciones que presentamos, ¿esto lo tenías que decir vos o lo tenía que decir yo? Fue que trabajamos con un N pequeño, o sea, como les dije, 30 pacientes no es nada, pero bueno, teníamos la limitación de que nos dieron cierta cantidad de reactivos, cierta cantidad de controles, o sea, una vez que se nos descalibró y se nos acabaron los controles, nunca más nos trajeron controles. O sea, no pudimos juntar una cierta cantidad de datos significativa para poder hacer estadística. ¿Qué ocurre cuando tenemos microorganismos diferentes a bacilos gram negativos? Como les contó Lu, el mecanismo propuesto de secreción siempre es basado en el lipopolisacárido de las bacterias negativas, o sea que hay un bache que no sabemos qué pasa con otros microorganismos. Respecto al clearance, cómo es que se elimina del organismo esta molécula, y qué pasa en ciertos pacientes, como por ejemplo inmunocomprometidos, ya que depende de la respuesta inmune del paciente, en pacientes renales o cardíacos que suelen ser falsos positivos para procalcitonina, o en neonatos. Esto seguís vos. Bueno, y para cerrar, estas son las conclusiones que definimos. Aquí. Que presepsina es aún un marcador muy nuevo, que se requiere seguir investigando su función como biomarcador de sepsis. Además es necesario seguir investigando su ventaja
o desventaja frente a otros biomarcadores, que esto es controversial, como les contamos antes, que hay trabajos que avalan, otros que van en contra, es decir, que todavía es todo muy nuevo. Es necesario seguir estudiando su cinética y mecanismos de secreción. Como les dijo Vicky antes, en ningún trabajo encontramos bien, bueno, excepto ese que les conté que era in vitro, en ninguno dice exactamente cómo es el mecanismo de secreción. Y como les dijo ella, es todo para bacilos gram negativos aún. Todos postulan posibles mecanismos para hongos, para cocos gram positivos, pero no está completamente dilucidado. Y que siempre es necesario interpretar los resultados con el contexto clínico del paciente. Es decir, que como intentamos recalcarles, con un valor positivo de Presepsina no hacemos nada. O sea, siempre es necesario la ayuda del médico, que es lo que nosotras hicimos, es decir, en contacto con la gente de terapia intensiva, que nos dieron una super mano, decirnos de qué se trataba, si el paciente tenía diagnóstico de sepsis o no. Así que eso es muy importante, siempre estar acompañado de un médico o de la mano para tener más información, porque quizás nosotras no entendíamos bien de qué se trataba y ellos nos ayudaron un montón. Esto es, el 13 de septiembre es el Día Mundial de Sepsis, nos parecía importante contárselos, porque es una enfermedad que quizás no es muy conocida por el público en general, bueno, obviamente por los médicos sí, pero que se cobran muchas vidas al año, o sea, que afecta a mucha cantidad de personas y es importante tenerlo en cuenta. Esta es la bibliografía que leímos. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias. Listo. Vamos, ya está, a casa. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias.